Ok, entonces buenas tardes a todos y a todas. Pues hoy vamos a continuar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la federación. Entonces, estamos, a ver, en el capítulo, nos tocaría el 14, creo, ¿verdad? Fíjense que yo. Federalismo es el 14, licenciado. Aquí estamos yo buscando mi libro. Sí, el federalismo sería el número 14. Ajá, ok. Bueno, entonces, vamos a... pero fíjense que la vez pasada yo les iba a presentar un videito y se me olvidó. A ver, solo quiero, a ver. Bueno, primero vamos a empezar a grabar. Ok, entonces alguien lo que empieza a grabar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues hoy vamos a hablar acerca de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en el capítulo número 14, que es federalismo. Y solo que ahorita mientras vamos a ver un videíto para terminar este tema de las independencias, ¿verdad? 10. Algunos incluso celebran. Para cerrar este tema, a ver, entonces yo voy a quitar mis audífonos y apagar el micrófono para que se quede para que se escuche mejor. Casi todos los países de América Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta o se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así, surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata
el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama? Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Tenemos algún comentario? ¿O alguna duda? Bonito. Qué bonito, licenciada. Muy bonito. Está bonito, dice Sal. Fíjense que me gusta bastante este videito porque de forma resumida, ¿verdad? Nos cuenta sobre todas las independencias. Realmente, como vamos a ir viendo, hay tendencias que se van a ir dando en toda América Latina, ¿sí? Si queremos considerar las modas o ideas, ¿no? Corrientes de pensamiento que se van a ir contagiando o generalizando, ¿verdad? Se van a ir esparciendo por todo el continente, ¿sí? Ok, bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Bueno, lo que sí dice el video es que, por ejemplo, la independencia de Haití, ellos la mencionan a partir de 1795. Ahí es cuando empiezan los movimientos, ¿verdad? Y la guerra por la independencia. Y otra cuestión de las que, como para aclarar, ¿verdad? De la información que presenta el video, es que menciona que la guerra que se dio en México también pareciera, ¿no? Que también se dio en Centroamérica. Pero, como hemos visto, pues en Centroamérica fue muy distinta la situación, ¿verdad? Aquí realmente hubo algunos movimientos de protesta, pero no pasaron de allí, ¿sí? O sea, no tuvimos guerra, no hubo grandes batallas, digamos, ¿verdad? En las que se enfrentaran los grupos. Entonces, así enfrentamiento armado no tuvimos nosotros. Ok. Y la última en independizarse fue Cuba, fíjense, y Cuba, los estadounidenses los apoyaron, ¿va? Para independizarse de España, pero luego se quedaron allí. Y para poderles abandonar su territorio, suscribieron un acuerdo, y entonces que se conoce como la enmienda Platt. Y a partir de allí, por eso, Cuba autorizó que Estados Unidos
construyera allí en su territorio o dejara, ¿verdad?, un fuerte militar en la base de Guantánamo, ¿verdad? Entonces, por eso pues todavía está allí, ¿no? Bueno, ok. Entonces, hoy, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la federación, ¿verdad? Voy a ampliar un poquito aquí la diapositiva. Entonces, me cuentan si se ve, ¿verdad? Y si se escucha bien. No sé si se quedó muy fuerte el volumen, ¿verdad? Siempre con el video yo le subo un poco. Entonces, para recapitular un poquito, ¿verdad? O sea, la anexión, que fue el periodo en el que Centroamérica se unió a México, ¿verdad? Después de haber proclamado su independencia, duró alrededor de 18 meses, fue muy poco, ¿verdad? O sea, de enero de 1822 hasta junio de 1823, ¿sí? Posteriormente, pues ahí hay varios eventos, ¿verdad? O sea, Agustín de Iturbide es derrotado por los republicanos mexicanos y lo expulsan, tiene que renunciar, ¿no?, a su corona, ¿no? Él ya se había proclamado emperador. Vicente Filísola, ¿verdad? Ay, Dios mío. Sí, es Vicente Filísola, ajá. Entonces, que era el militar que había sido enviado, ¿verdad?, desde México para contener aquí a los salvadoreños, pues se tiene que ir, pero no quería irse, fíjense. Realmente le interesaba como que garantizar ahí tener más control, ¿verdad?, sobre Centroamérica, pero bueno, se tuvo que ir finalmente. Lo enviaron para Chiapas, ¿sí? Y fíjense que si vemos en este video, ahí se menciona que Chiapas un corto tiempo fue completamente independiente. Ajá. Entonces, lo que sucede con Chiapas es que ellos, si nos recordamos, fueron los primeros en decretar su independencia y anexarse a México. Uh-huh. Después que truena todo, digamos, la alianza ahí con Iturbide, ¿sí? Entonces, Chiapas dice, nosotros ya no pertenecemos a México, pero tampoco pertenecemos a Guatemala, ¿no?, al Reino de Guatemala. Entonces, se declara completamente independiente. Eso fue ya en 1823, ¿sí?, cuando se da la desanexión y todo ese relajo. Uh-huh. Y entonces ahí mandan a Filísola para que él ayude a que los chiapanecos permanezcan con México. Y ahí hacen un plebiscito, ¿verdad?, una consulta popular y, en fin, que gana que quieren pertenecer a México, ¿no? Bueno, ok, entonces, después, cuando truena, digamos, el tema de la anexión a México, ¿verdad?, que ya, que era el acuerdo que se tenía con Agustín de Iturbide, ¿verdad? Iturbide se va, Filísola también abandona por fin, ¿verdad? Centroamérica, lo que hoy es Centroamérica, esto se considera como la desanexión, o sea, ya la separación, ¿no?, de Centroamérica respecto de México. Y entonces seguir unidas estas provincias que antes eran el Reino de Guatemala. Entonces, aquí se presentan varias decisiones que van a ser fundamentales, ¿verdad?, para acerca del futuro, ¿sí? Y estamos hablando de varias naciones pequeñitas, ¿verdad?, que tienen que establecer si van a seguir juntos o si se van a separar, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede entonces cuando ya truena, digamos, la anexión con México, es que se va a convocar a una constituyente, ¿sí? Eso se va a convocar en junio, ¿verdad? Y entonces, ya de 1823, cuando se disuelve la anexión a México, y cuando se reúne la constituyente, ellos primero van a decretar que queda abolida la esclavitud, ¿sí?, en las provincias del centro de América. También van a decretar la independencia absoluta, ¿verdad?, del Reino de Guatemala respecto de cualquier potencia, ¿verdad?, entiéndase México, España, y de cualquier familia. Ajá. Entonces, ojo ahí con los Aycinena, que ya tenían mucha influencia, ¿no? Bueno, entonces, y que habían negociado, ¿verdad?, todo el tema de la independencia. Bueno, entonces, de esta constituyente igualmente surge una constitución, ¿verdad?, que es la Constitución Centroamericana, que se conoce como Constitución de 1824 o Constitución Federal, ¿sí? Entonces, de ese debate, ¿verdad?, se van a, bueno, durante esta constituyente se va a evidenciar de manera bastante fuerte, ¿verdad?, diferentes posturas, ¿verdad?, que podríamos sintetizar en el debate entre centralismo o federalismo. O sea, si hablábamos de centralismo, era como que una sola autoridad iba a controlar
a todas las provincias. Entonces, esto no gustaba, ¿verdad? O sea, era una postura que agradaba a los capitalinos, pero, bueno, no a todos, ¿verdad? Los conservadores, ajá, pero no gustaba a las provincias, porque era como que continuar igual que cuando estaban, digamos, pertenecían a España, ¿no? Entonces, y por otro lado, estaba la postura del federalismo, que buscaba descentralizar el poder, o sea, darle una cuota de poder a cada una de las provincias. Y aquí pues entraban las posturas de los liberales, o sea, los liberales admiraban mucho el modelo norteamericano, ¿no? Cómo funcionaba como una federación con estados independientes, ¿sí? Entonces, se basaban también en estas ideas, ¿no? Los liberales, ¿sí? Obviamente, pues este es un mapa ya reciente, ¿no? De Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, aquí surgen dos bandos, ¿verdad? O sea, que ya se habían venido perfilando desde antes de la independencia. Los liberales, que se suponen que era gente de avanzada, ¿verdad? O sea, que buscaban que la iglesia se separara del Estado, ¿verdad? O sea, veían que era un lastre, que las instituciones estuvieran controladas por la iglesia, que tenía que haber independencia, ¿no? En la acción del Estado, ¿sí? Y entonces hablaban, pedían un Estado laico, ¿sí? La iglesia tiene que estar en su espacio. Uh-huh. Distribuir el poder, ¿sí? Entre todas las provincias, que todos opinaran y todos mandaran, ¿no? Que todos tuvieran su propio espacio. Uh-huh. Y admiraban ese modelo estadounidense, ¿no? Mientras que los conservadores, para los conservadores es que nada cambie, ¿verdad? Que todo sigue igual, o que los cambios sean graduales, que sea poquito a poco. Ajá. Digamos que los conservadores también tenían razón en cierta manera, porque, digamos, si los liberales eran tan revolucionarios y todo, los conservadores lo que decían era que en lo económico no se tenía, digamos, la capacidad financiera para poder tener todas las instituciones que se estaban planteando y para funcionar así de manera independiente, etcétera, ¿va? Digamos que ese había sido uno de los argumentos más fuertes de José Cecilio del Valle, ¿verdad? Y por eso decían, bueno, mejor hay que anexarse a México, en fin, ¿verdad? Bueno, entonces, los conservadores iban por la tradición y aquí, pues, estaban gran parte de los criollos, ¿verdad? De las familias más poderosas, como los Aycinena, ¿verdad? Los Pavón, los Piñol, uh-huh, y que eran gentes, pues, de esas que se decían de abolengo, ¿verdad? Bien. Ok, entonces hasta aquí no sé si tengamos algún comentario. ¿Sí se escucha? Hola, hola. Sí se escucha, Perfecto, bueno. Va, está bien, sí, porque ya no sé, con esto del internet que fluctúa tanto. Va, ok. Entonces, fíjense que, y estas diferencias entre conservadores y liberales se van a manifestar durante la constituyente, ¿verdad? Va a ser una discusión fuerte, ¿verdad? Fuertes encontronazos. Los liberales igualmente estaban por distribuir el poder, ¿verdad? Redistribuirlo entre las provincias de Centroamérica. Entonces, finalmente va a ser la propuesta de los liberales la que va a ganar cuando se aprueba esta constitución de 1824, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, entonces vamos a crear nuestra federación. O sea, se veía muy bonito, pero vamos a ver que hubo varios inconvenientes al respecto, ¿verdad? Entonces, así quedaron las provincias. Cuando se reúne, ¿verdad? Cuando se reúne la constituyente, Chiapas ya no se quiso reunir acá, ¿sí? O sea, ya no envió representantes, porque se presentó esta situación que yo les había mencionado hace un rato, ¿verdad? Entonces, ya Chiapas quedó anexada a México. Solamente la parte de Soconusco quedó perteneciendo acá a la provincia de Guatemala, ¿verdad? Aunque sobre eso hubo muchos reclamos, México no reconocía, ¿verdad?, que pertenecía a Guatemala. Soconusco hizo también su consulta popular y ellos expresaron que querían continuar, ¿verdad?, con las provincias del centro de América y con Guatemala, ¿verdad? Pero pues sobre eso ya hubo reclamos y pues finalmente se quedó México con Soconusco, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, la federación, fíjense que funcionó muy poco tiempo, fueron 15 años, ¿verdad? Si vemos este periodo del 24 al 39,
realmente fue muy poco, pero fue de gran aprendizaje. Ajá. Digamos que no había experiencia política, ¿verdad? Todavía, todo el tiempo, o sea, después de 3 siglos de control español, pues habían estado ahí como que acompañados y custodiados siempre, ¿verdad? Por los españoles. Y entonces de repente encontrarse en una situación de independencia fue algo de mucha emoción, ¿sí? De júbilo, de algarabía, pero que también había que aterrizarse en las condiciones en las que se encontraban. Ajá. Es como cuando ustedes, por ejemplo, quienes quieren independizarse, vivir afuera, ¿no? De la casa de la familia, por ejemplo. Yo me voy a alquilar o me voy a algún lado ahí, a un pensionado, por ejemplo. Pero de repente, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo administro el dinero? De repente no tengo tanta idea o cómo decidir, o si voy a alquilar un apartamento, ¿qué me conviene más? La ubicación, el precio, en qué gasto, etcétera. De repente ustedes van a tener que consultar a los papás o alguna amistad o así, ¿va? Aunque no mucho guste, ¿va? Entonces, si nos ponemos en la situación en la que estaban todos estos políticos y funcionarios que hacen funcionar, ¿no? Este sistema de la federación, había muchas ganas, mucho entusiasmo, había muchas lecturas sobre situaciones. Por ejemplo, lo que había sucedido en Estados Unidos, cómo se había construido esa federación, también el modelo inglés, cómo se habían implementado las ideas liberales, ajá, pero también, pero acá no había mucho dinero para financiar todo ese proceso, ¿sí? O sea, en la clase anterior mencionamos cómo, bueno, se fue desfinanciando, digamos, lo que era el reino de Guatemala, ¿verdad? Cuando estuvo aquí Filísola con sus soldados, porque había que pagar salarios y ver ahí, pagar sus gastos, etcétera. Entonces, van a haber un montón de factores que van a ir en contra, ¿verdad?, de la federación. Así como también los protagonismos, ¿verdad? Los caudillos, estos líderes, ¿verdad?, carismáticos que van a querer sobresalir solamente ellos. La federación se va a enfrentar. Durante este breve periodo van a haber 3 guerras federales. Uh-huh. O sea, hablamos aquí ya de guerra, o sea, enfrentamiento armado entre liberales y conservadores. Ajá. Los dos van a armar ahí sus milicias, ¿va? Sus bandos y van a conseguir armas. Y eso también sale caro, ¿verdad? Entonces, la federación no va a encontrar condiciones adecuadas para funcionar. Sí, estamos frente a muchos individualismos, caudillismos. No sé si ustedes han visto la serie en Netflix, la de Bolívar, ¿verdad? También esta se consigue en el Amate. Bueno, yo haciéndole publicidad, ¿verdad? Pero fíjense que allí también es bien emocionante cómo se puede ver todos esos movimientos que hay entre los diferentes líderes, ¿verdad? Entonces, entre Bolívar, San Martín, Sucre, si se relacionan o no, si se dividen, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Esos liderazgos, ¿verdad? Porque hay mucho, además hay como que mucho sentimiento, o sea, hay quienes son como muy impulsivos y el discurso y la gran diabla, ¿va? Entonces se dejan ir y así como gente que está muy, digamos, ¿qué? No solo motivada, ¿va? Sino que también que quiere llevar hasta el último, ¿verdad? Hasta el ¿qué? Hasta el límite, digamos, todas las ideas, estas nuevas que está conociendo, ¿sí? Entonces, si vemos los liberales, que va a ser este grupo revolucionario, ¿verdad? Más de avanzada, ¿no? Que va a buscar que se oxigene, ¿no? Que haya cambios importantes, van a tener que convivir forzosamente con los conservadores, ¿sí? Y además, si vemos, cuando el tiempo durante el que estuvimos anexados a México, estuvieron vigentes las leyes españolas y las instituciones de España. Porque acordémonos, allí solo se había convocado en el Acta de Independencia para que se eligiera un Congreso Constituyente en 1822, pero eso ya no sucedió. Solo se reunieron en enero del 22 para votar si se anexaban o no a México. Entonces, las leyes, y si vemos en la misma Acta de Independencia, ¿verdad? Las mismas leyes españolas, las mismas instituciones. Uh-huh. Y entonces aquí era como decir, bueno, y ahora tenemos que crear un modelo distinto, algo nuevo. Entonces, como les digo, venían con todas sus lecturas
pero además con un montón de ambiciones y ganas de hacer las cosas. Entonces, y junto a los liderazgos estos, los caudillos, fue una situación así compleja, muy intensa, ¿verdad? Y que no, digamos, fue que trajo un aprendizaje importante, ¿verdad? En cuanto a esta experiencia de liderar esos procesos, ¿sí? Que ayudó a ir madurando, ¿no? A muchos líderes políticos, ¿no? Y militares, pero finalmente llevó a que la federación tronara, ¿verdad? Sí, o sea, que ya no fuera viable y que se van a separar las provincias. Bueno, ok. Entonces, muy bien. Como les decía, pues los liberales son los que van a triunfar ya después en la constituyente, ¿verdad? Después de esos debates ahí acalorados, ¿verdad? Y entonces, este modelo de la federación va a ser un modelo inspirado, ¿verdad? En la Federación de Estados Unidos. Ahorita vamos a ver cómo funcionaba, ¿verdad? Bueno, y aquí yo les menciono, ¿verdad? Fue apoyada por los liberales de la capital y también por los de otras provincias, ¿verdad? Desde las reformas borbónicas ya existía esta figura de los diputados provinciales, ¿verdad? Bueno, entonces ellos también apoyaron. Ok, entonces, ¿cómo funciona una federación? Por ejemplo, si vemos Estados Unidos, ¿verdad? Ahorita Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, es el presidente federal. Ajá. ¿Sí? Y entonces, y pues los estados como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Minnesota, no sé qué, bueno, se supone que tienen sus propias leyes, su propio gobernador, su propia constitución, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, el gobierno federal se supone que tiene su presidente. En este caso, si hacemos la comparación o tomamos en cuenta el modelo estadounidense, ¿verdad? Entonces, el presidente, Joe Biden. Hay una constitución federal, que es la Constitución de los Estados Unidos de América. Tiene su propio Congreso. Y si vemos el Congreso estadounidense o el legislativo, ¿verdad? Es bicameral porque tiene Congreso y tiene Senado. Entonces, acá también se propuso que hubiera Senado. Fíjense, se empiezan a crear un montón de instituciones y no había dinero para financiarlas. Bueno, y también Poder Judicial de la Federación y un ejército. También el gobierno federal es el que controla el ejército. Se supone que entonces los gobiernos de los estados, ¿verdad? O sea, Guatemala tenía su propio jefe político, que es como decir, presidente. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Cada quien con su propio jefe político. Igualmente, la Constitución estableció que iba a tener, que cada estado promulgaba su propia Constitución, tenía su propio Congreso, imagínense esto, y su propio Poder Judicial. Y además, cada una de estos estados o provincias también tenía su propio ejército, sus propias milicias. Entonces, era un gasto que se hizo bastante grande, ¿verdad? Hubo varias incongruencias, porque al crear el gobierno de la federación, por ejemplo, no se buscó darle mucho poder al presidente de la federación. Y entonces era controlado por el Senado, ¿verdad? Y por el Congreso. Bueno, además, cada una de las provincias podía cobrar los impuestos que quisiera, y la Constitución estableció también, la federal, que cada provincia podía darle al gobierno federal la cantidad de recaudación, digamos, que quisiera. Entonces, por un lado, ¿verdad? Se crearon un modelo bien bonito, digamos, complejo, sobre una situación en la que no había cómo financiarlo, ¿sí? No había una buena recaudación, ¿verdad? De impuestos, y además tampoco había como mucho respaldo, ¿verdad? Hacia el gobierno federal. Otra de las situaciones que también influyeron y que generó mucho conflicto fue que la capital de la federación quedó al principio en Guatemala, aunque los presidentes federales, los que fueron electos directamente,
no eran guatemaltecos, pues esto generaba mucha molestia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir viendo que esta complejidad de este modelo tan bonito que se pensó en ese momento no fue operativo, digamos, no era funcional realmente para las finanzas que se tenían, ¿verdad? Además, fíjense que se motivó, por ejemplo, el libre comercio, y entonces eso hizo que potencias económicas importantes como Estados Unidos, Inglaterra, tuvieran presencia e injerencia también en la política, ¿verdad? Entonces eso afectó grandemente también el modelo, ¿verdad? ¿Ven? Ok, bueno, entonces la capital, como les decía, se estableció en la ciudad de Guatemala. Posteriormente se traslada a Sonsonate, ¿verdad? Y luego a San Salvador. Ajá. Esto fue ya cuando Francisco Morazán está como presidente de la federación. Igualmente se crearon los símbolos, ¿verdad? De la federación, la bandera y el escudo, ¿verdad? Si vemos acá los 5 volcanes, ¿verdad? Que representan a las 5 repúblicas, etcétera, ¿verdad? Bueno, y desde aquí se empiezan a llamar las 5 provincias unidas del centro de América, ¿verdad? Bueno. Ok. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Está claro? ¿No se oye o sí? Sí, licenciada, solo esto de la federación fue cuando terminó todo con la caída de Mariano Gálvez, ¿verdad? Sí, fíjese, así es, así es. Sí. Solo que ahorita vamos a hablar de los presidentes de la federación, primero, ¿verdad? Digamos, de los que estaban acá a este nivel. Uh-huh. Y Mariano Gálvez fue presidente solo de la provincia de Guatemala. Bueno, está bien, gracias. Entonces, bueno, digamos. Entonces, los presidentes federales, ¿verdad? Fíjense que se supone que votaba la población, los mayores de 25 años y que eran propietarios, ¿verdad? Que estaban en un censo, ellos votaban. Y luego el Congreso era el que definía quién era el presidente. Entonces, cuando se elige al primero que triunfa Manuel José Arce, que era salvadoreño, también compitió contra él José Cecilio del Valle, y del Valle le había ganado con el voto de la población, ¿sí? Pero en el Congreso decidieron que no, porque José Cecilio era conservador. ¿Ja? Entonces aquí lo que buscaban, o sea, los liberales, ya ganamos Constitución Federal, ajá, triunfa ese modelo, y ahora tenemos que ganar también la presidencia de la Federación y las jefaturas de los estados, ¿verdad? Ajá, para tener carro lleno y poder echar a andar nuestro modelo. Entonces, Manuel José Arce, salvadoreño, ¿verdad? Va a gobernar un breve tiempo. Sí, por aquí lo tengo. Ok. De 1825 al 29, ahí vamos a ver bien en qué condiciones, ¿verdad? Porque después es obligado a renunciar. Fíjense que Arce llega a gobernar con apoyo de los Aycinena, o sea, él era liberal, pero se alía con los Aycinena, que eran conservadores, y tranzas y todo, ¿va? Entonces, y el vicepresidente de la federación era conservador. Nombró varios secretarios, ministros, también conservadores. Y luego empieza a desarrollar actitudes meras dictatoriales. Entonces, pues sí, es obligado a renunciar. Luego entonces asume provisionalmente, ¿verdad? Francisco Barrundia, este líder liberal, ¿sí? Y posteriormente asume ya Francisco Morazán. Bueno, entonces, como mencionábamos, con Manuel José Arce, él va a ser bien polémico. Realmente los dos presidentes de la federación van a ser bien polémicos, ¿verdad? Porque con Manuel José Arce, como les digo, se alía con los Aycinena, ¿va? Entonces, y tiene varios funcionarios conservadores dentro de su gobierno, ¿verdad? Entre ellos también el vice, pero después, fíjense que cierra el Congreso, quiere deponer al presidente de El Salvador, que no es liberal y quiere hacer guerra contra El Salvador, y entonces derrota a los salvadoreños en la batalla de Arrazola. O sea, Arrazola aquí
por Pinula, ¿no? Aquí en la entrada de por Carretera El Salvador, ¿no? Ajá. Entonces ahí se libra una batalla, los derrotan y siguen hasta El Salvador. Pero después, porque llega a El Salvador y allí también llega a cerrar el Congreso, a eliminar la Constitución, etcétera. Y entonces allí lo combate Morazán. Entonces Morazán va a ser una figura importante también. Después, bueno, regresa Arce a Guatemala y pues casi que lo obligan a renunciar y se retira, ¿verdad? Bueno. Entonces, como les comentaba, Francisco Barrundia va a ejercer provisionalmente, ¿verdad? Unos meses mientras se convoca a elecciones, ¿verdad? Y se decide qué se va a hacer. Y entonces, de esas elecciones resulta triunfante Francisco Morazán. Y Morazán, pues, era de origen hondureño. Morazán va a ser bien polémico también, ¿verdad? Porque era una figura muy fuerte, carismática, con mucha formación, ¿verdad? Era... sí, digamos, era una persona muy leída y todo el asunto, ¿verdad? Ilustrada, carismática, pero va a ser un personaje con un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y entonces, él cuando llega, ¿verdad?, a la presidencia de la federación, empieza a perseguir a los conservadores, los expulsa, fíjense, los expulsa a quienes habían ocupado cargos, ¿verdad?, que habían sido nombrados por Arce, los quita de sus cargos y los obliga a que paguen los gastos, porque los manda a La Habana, exiliados. Y además de eso, tienen que entregar como en depósito una tercera parte de sus bienes, si los unía y etcétera, ¿va? Luego también va a ser Morazán el que empieza ya directamente, ¿verdad?, a buscar que se implemente un Estado laico. Y entonces Morazán lo que va a hacer es que expulsa al arzobispo Casaus y Torres, este señor que mencionamos, ¿verdad?, que era súper archimega conservador, que estuvo durante la firma del Acta de Independencia de Guatemala, ¿verdad? Entonces lo expulsa. También expulsa a los religiosos de Santo Domingo, los franciscanos y los de la Recolección. Y en fin, o sea, él empieza, ¿verdad?, y expropia, quita propiedades de la iglesia para fundar escuelas. Trasladó también la sede de la federación, primero a Sonsonate y después a San Salvador, ¿verdad? Que por cierto, fíjense que Sonsonate pertenecía a la provincia de Guatemala, pero durante estas guerras federales, El Salvador se apropió de ese territorio y pues ya se lo quedó. Ok, bueno, entonces Morazán, fíjense que, bueno, dentro de también todo lo polémico, ¿verdad?, de lo que va a realizar Morazán, ¿verdad? O sea, como les digo, él sale a la escena así pública, un personaje importante cuando derrota a Arce, ¿verdad?, que está ahí en San Salvador. Pero posteriormente, ¿verdad?, aunque se lleva la capital de la federación al Salvador, después viene Morazán y toma la ciudad capital varias veces, ¿verdad? De allí, o sea, sus enemigos, los conservadores, le decían Pancho Ganzúa, ¿verdad? Y de ahí viene este dicho de se fue con Pancho, ajá, porque también Morazán, por el tema, de verdad, de que expropió a la iglesia, expropió a los conservadores, sí, también tomó armas de las que había acá, digamos, en la sede de la federación, ¿sí? Entonces, de ahí vienen estos dichos, ¿sí? Polémico Morazán, ¿verdad? Fíjense, y esto que mencionaba, no me acuerdo si fue Silvana, ¿verdad? Es que no reconocí su voz, que menciona a Mariano Gálvez. Chile, yo sí, fui. ¿verdad? Vaya Silvana, gracias. Porque, como hemos dicho, ¿verdad?, aquí Morazán y Arce estamos hablando aquí, ¿verdad?, a nivel de gobierno federal. Y entonces, presidente o jefe político de Guatemala era Mariano Gálvez. Y Gálvez, cuando tiene problemas, ¿verdad?, porque se da el levantamiento de la montaña, surge Rafael Carrera, lo quiere derrocar, le manda a pedir apoyo a Morazán, pero Morazán no lo ayuda. Se hace loco, llega, digamos, con pocos hombres y llega tarde, o sea que realmente no lo quería ayudar, ¿verdad? Y va a ser derrocado. Y
Y pues cuando surge esta figura de Rafael Carrera, ¿sí? Encabezando ahí a los montañeses, ¿verdad? Desde Santa Rosa, él va, bueno, obliga a renunciar a Mariano Gálvez y también pelea contra Morazán y lo saca de la ciudad, ¿verdad? O sea, se supone que los liberales habían recurrido como Mariano Gálvez se había ido distanciando de los liberales, ellos habían recurrido a Morazán después que renunció Gálvez para recuperar, digamos, el poder en Guatemala y expulsar a Rafael Carrera, pero Carrera lo derrotó y lo sacó, ¿verdad? Ajá. Ahí por la 18 CAI, ¿cómo es que se llama la? Ay, Dios mío, se me va el nombre de esta iglesia. Ay, Dios. Espérenme. El Calvario. Ahí estaba por la tipografía, el Calvario. Bueno, ok. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Está claro? Sí, licenciada, está claro. ¿Estamos bien? Bueno, ¿no se están durmiendo? Bueno, entonces, otro acontecimiento que va a ser bien importante y que se va a dar ya al final de la federación es que los criollos de la parte o de la región de los Altos, ¿verdad? Que abarcaba desde Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepeque, Retauleu, también Soconusco, toda esta región, casi media Guatemala, más Soconusco. Fíjense que ellos se rebelaron, ¿verdad? Dicen, no, ellos se declararon el sexto estado de la federación. Dicen, nosotros no pertenecemos a Guatemala, queremos ser un sexto estado, ¿verdad? Para tener nuestras propias autoridades y disponer, ¿no? Tomar nuestras decisiones, tener nuestra propia constitución. Porque, y queremos, nos adscribimos, ¿no? A la Constitución Federal. Y lo que sucedía es que desde ese entonces, ¿verdad? Esta región, bueno, y desde la época de la colonia, ¿verdad? Esta región venía siendo el área que surtía de alimento a toda Centroamérica. O sea, desde esa época ya era la hortaliza de Centroamérica. Igualmente, eran quienes producían textiles, mantas, colchas, todo eso, ¿verdad? Suéteres. Igualmente para surtir a las provincias del Reino de Guatemala. También hacían muebles de madera, artesanía, vajillas, ¿verdad? Cuestiones de barro, de cerámica. Entonces, realmente, ellos tenían un papel fundamental. Generaban, producían bastante y era para consumo interno de las provincias. O sea, si vemos, todas estaban volcadas a producir para exportar, ¿verdad? Sus productos, el añil, el ganado, el tabaco, etcétera, ¿no? Pero esta región de los Altos producía para alimentar, para vestir, ¿verdad? Para darles muebles y otras cosas que eran de la vida diaria, ¿no? Entonces, tenía una función bien importante. Y si tenían el control de Retauleu, Suchi, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Retauleu, el puerto de Champerico o Cos, pues igualmente iban a tener ellos salida al mar. Y eso los fortalecía, ¿va? Era bien importante y parte de la actividad económica, ¿verdad? Del valor económico que tenía la región. Entonces, esto, la primera vez, ¿verdad?, que se independiza el estado de los Altos fue acá, durante la época de la federación. Y lo que va a suceder es que entonces, fíjense que como ya Rafael Carrera era un personaje importante, ¿verdad?, que estaba allí, que se veía que tenía fuerza, que tenía liderazgo para controlar a sus soldados, ¿no? Entonces, le van a pedir a Carrera que vaya a derrotar a estos criollos de los Altos para que esta región regrese a Guatemala, ¿sí?
y a la Federación. Fíjense, chistoso porque no le pidieron a Morazán. Ya no, ahí ya era como que no, Morazán ya fue desplazado, ya no nos cayó bien, ¿verdad? Por todo, cometió varios abusos, etcétera. Y entonces aquí ya aparece y se fortalece la figura de Rafael Carrera. Y fíjense que Carrera va a tener éxito para traerse a esta región, otra vez para Guatemala. Porque los que encabezaron este movimiento de los Altos eran los criollos, pero los criollos cometían muchos abusos en contra de los indígenas. Y la mayoría de soldados, pues, soldados rasos, ¿sí? Eran indígenas. Las milicias estaban formadas por indígenas. Esta es una región con mayoría de población indígena. Entonces, imagínense los abusos que cometían los criollos en contra de su gente, ¿va? De los indígenas. Entonces, cuando ven llegar a Rafael Carrera, dicen, no, pues a él lo respetaban, ¿va? Se sabía tenía buena reputación. Y Rafael Carrera era un personaje que defendía a la gente pobre. Además, era de origen muy humilde, ¿sí? Y por eso casi que los indígenas de los Altos le dijeron, pase, usted siga, dele, llegue hasta la capital. Ajá. Y entonces fue muy fácil para Rafael Carrera derrotarlos y regresar, ¿no? Ya derrotar a este movimiento, ¿verdad? Del sexto estado o estado de los Altos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué fracasó la Federación? Pues hemos mencionado ya algunos de los factores, ¿verdad? O sea, la experiencia política, intolerancia, fanatismo. Ah, sí, fíjense que cuando se dieron las guerras federales, los conservadores, como estaban aliados con la iglesia, ¿verdad? Eran bien cachurecos, entonces ellos difundían, hacían correr chismes, ¿verdad? Bolas, así que de eso siempre ha existido, ¿no? En Guatemala, entonces, en contra de los liberales, decían que eran herejes y que adoraban al diablo y todo el asunto. Entonces, así conseguían el apoyo del pueblo. Miren, todo lo que sucedió. Pues el sistema no funcionó, ¿verdad? Los caudillismos, crisis económica, etcétera, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, esto ya se los voy a explicar en la próxima clase. Entonces, no sé cómo estamos hasta aquí. Yo Claro, ¿tenemos algún comentario? Ok. Ah, ¿les pareció interesante el videito, no? Ah, bueno, la clase. Ah. Licenciada, yo había leído que Carrera había anunciado su programa de revolucionario en donde decía que iba la abolición del código de Livingston, que era como la federación en la que estaba Guatemala, y también que iba a retornar el arzobispo que habían expulsado, y también la amnistía para las personas que se habían exiliado. Sí, fíjese, Erika, es interesante la personalidad de Rafael Carrera. Bueno, mire, ahorita no profundicé mucho porque en la próxima clase igualmente vamos a hablar de Mariano Gálvez y hablar un poquito más de Rafael Carrera, ¿verdad? Pero sobre esto que usted menciona, o sea, cuando es bien curioso que los líderes, ¿verdad? Los jerarcas liberales van a pactar con Rafael Carrera para derrocar, para obligar a Gálvez a renunciar, ¿sí? Para darle golpe de Estado, digamos. Mire, hubo varios pleitos ahí entre ellos, ¿verdad? Que vamos a platicar en la próxima clase. Pero entonces Rafael Carrera puso sus condiciones. Se reunió con Barrundia. Entonces Barrundia, sí, le dijo, bueno, o sea, Carrera presentó un listado de puntos, ¿verdad? Y de los que le aceptaron fue estos, ¿verdad? Que usted mencionaba. Regresar al arzobispo y a las órdenes que habían expulsado, restituirle sus bienes a los conservadores y a la iglesia también, ¿verdad? Además, abolir el código de Livingston. Es que el código de Livingston había sido puesto en vigencia durante el gobierno de Gálvez. Entonces, Livingston es una persona que vivía en el estado de Luisiana, allá en Estados Unidos,
y que formuló una propuesta de un sistema penitenciario. Y resulta que ese modelo allá nunca entró en vigencia. O sea, Luisiana pues era un estado esclavista, en ese entonces, pero allá nunca lo pusieron en vigencia. Mientras que en Guatemala sí. Y esto fue este señor Barrundia, Juan Barrundia, tradujo el código de Livingston y se lo presentó a Gálvez, casi que, bueno, o lo aplicas, ¿verdad? Entonces, implicaba trabajo forzado y un montón de condiciones, ¿verdad?, que afectaban a la población. Y por eso, dentro de esos puntos que Carrera exigió y que negoció con Barrundia, se encontraba abolir el código de Livingston. Y como realmente Carrera tenía fuerza, tenía apoyo popular, entonces los liberales tuvieron que aceptar, ¿va? Sí, Aldo, ¿qué tal? Cuéntenos. Fíjese, Aldo, lo que pasa es que, mire, no había mucho dinero, ¿verdad? Por un lado. De lo poco que había, se gastó para pagar salarios de Vicente Filísola y de sus soldados que estuvieron aquí. Estuvieron más de un año. Además, fíjese que cuando se trasladó la ciudad, como la capital estaba en la antigua, ¿sí? Y después de los terremotos de Santa Marta, 1773, se decidió que se trasladara para el Valle de la Ermita, que es donde está actualmente. Entonces, eso era muy caro, ¿va? Imagínense, ya venir a construir aquí todo, ¿va? O sea, todo edificios públicos, ¿verdad? Los conventos, la capitanía, el ayuntamiento, todo esto. Entonces, para eso, el rey, que era Carlos III, el de la fuente que está ahí en la Plaza España, pues Carlos III autorizó que se trasladara una asignación mensual para el Reino de Guatemala, para financiar la construcción y el traslado de la capital aquí. Entonces, cuando se da la independencia, todavía hasta septiembre de 1821 se tuvo esa asignación. Entonces eran 200,000 pesos, o sea, la moneda era el peso, ¿sí? O sea, no pesos mexicanos, el peso era la moneda que funcionaba, ¿no? En toda América. Entonces, obviamente cuando se da la independencia, pues no nos iban a seguir mandando ese dinero. Entonces, termina, o sea, y entonces el presupuesto que se tenía era muy limitado. El cobro de los impuestos, también se eliminaron algunos impuestos, los estancos. Digamos que dentro de la mentalidad también estaba, ¿verdad? De estos creos, como que, bueno, vamos a ser independientes, ya no vamos a pagar impuestos o vamos a pagar menos impuestos. Pero luego se dieron cuenta que sí eran necesarios. Entonces, había fallas en la recaudación fiscal también. Y esto, pues, también afectó bastante. Si ustedes ven, muchos países que tienen como que bastantes prestaciones para su población, tienen impuestos bastante altos. Obviamente son diferenciados, ¿va? Porque los más ricos pagan más. Es como escalonado. No es así parejo. Pero sí, los impuestos es una forma de financiamiento bien importante. Y por eso la inflación en nuestro país también se calcula con base en cuánto se va a recaudar, cuánto va a recaudar la SAT, ¿no? De impuestos al año, que son los ingresos que tiene el Estado. Eso sería algo, no sé si le quedó claro ahí. Para servirle. No sé si tengamos algún otro comentario, alguna otra duda. Bueno, entonces chicos, bueno, hasta aquí vamos a dejar la grabación de la clase de hoy.